Sila, un placer conversar contigo y con tus miles de seguidores en la televisión. Por favor, cuéntenos cómo está viendo lo que sucede en el Tribunal Supremo Electoral. ¿Es o no una crisis? Bueno, estoy viendo como toda la población con gran preocupación porque es una de las instituciones fundamentales, si no la más, dentro de la democracia. José Ingenieros decía que toda la democracia depende de un pequeño detalle, que es el árbitro electoral, ¿no? Y en este caso el Tribunal Supremo Electoral es el garante de que las cosas se hagan bien, de que se puedan realmente preservar los derechos de lo que es la expresión de la soberanía del pueblo en las elecciones. Estamos muy preocupados. La denuncia del senador Murillo esta mañana en el sentido de que no existe un solo vocal suplente en el Tribunal Supremo Electoral, que habían ido renunciando uno por uno todos los suplentes. Tú sabes que cuando se eligen los titulares, se eligen los suplentes, 7 vocales titulares, 7 suplentes, precisamente para las eventualidades como las que se han presentado, como la de el vocal Exeni, ¿no? Y bueno, ahora se destapa la olla y se sabe que no hay un solo vocal suplente. Eso es una locura. ¿Cómo es posible que la Asamblea Legislativa Plurinacional, la cabeza de esta, que es el vicepresidente Álvaro García Linera, no haya convocado inmediatamente si hubiese producido la primera cefalía? No te digo ya las 7 acefalías en las suplencias del tribunal. Eso debe haberse inmediatamente cubierto porque es central que esto... Imagínate que ahorita se enfermen, viajen 2 vocales más. Nos quedamos sin sala plena, sin quórum, en medio de un proceso electoral. Estamos en medio de las elecciones primarias ahorita. Podría quedar interrumpido absolutamente todo. Algo que me llama la atención, y no sé si estoy equivocada, y por eso hago la consulta, es que primero se aprueba un reglamento que automáticamente ha sido rechazado por opositores, observados y demás. Renuncia el señor Exeni y el fin de semana la presidenta del Tribunal Supremo Electoral hace conocer públicamente y vía los comunicados oficiales del Tribunal Supremo Electoral que ella no estaba de acuerdo con 2 artículos, el 19 y el 40. Uno que tiene que ver con que se establece un solo binomio por partido, ¿no? Que no puede haber más binomios ni de manera cruzada, y el otro que se refiere al tema de las impugnaciones, que solo los militantes pueden impugnar. Se conoce esa información y luego se conoce que otros 2 vocales, también de manera oficial, dan a conocer esta información. Se daba esto, yo recuerdo que cualquier decisión de sala plena era secreto para ellos y nadie sabía quién estaba de acuerdo y quién no. Claro, lo que estaba mal era precisamente a lo que hace referencia, el secreto. Eso está contra la ley. La ley del régimen electoral y la propia ley del órgano electoral plurinacional establecen que las sesiones de la sala plena son públicas. Entonces, o sea, no se cumplía. No se cumplía en absoluto, salvo que por alguna necesidad muy grande declaren la reserva de su sesión, porque están tratando, no sé, algún tema muy controversial. Pero la norma debería ser que sean públicas y como tú bien dices, la norma era que sean secretas y cerradas. Sí, eso me parecía extraño. Bueno, ahora lo que me parece que está sucediendo es que algunos vocales del Tribunal Supremo Electoral están comenzando a ventilar sus problemas ya afuera, cuando ya la tensión interna que existe entre ellos ha llegado ya a un límite total, ¿no? Tienen la necesidad de explicar a la gente, de decir un ratito, esa barbaridad que ha salido, yo no estoy de acuerdo, ¿no? La ha aprobado la mayoría, vaya a saber por qué. Entonces, no pueden negar, pues, tapar el sol con un dedo. Hay una crisis en el Tribunal Supremo Electoral muy severa. Primero, de desinstitucionalización, porque no existen los vocales suplentes para reemplazar, eso es lo más grave. Y segundo, porque las discrepancias internas al interior de este órgano colegiado han llegado a un nivel, parece, intolerable para ellos, porque ya cuando uno saca hacia afuera, digamos, sus problemas que no hay mecanismos que tienen para resolverse internamente, es porque ya las cosas han tomado un cariz bastante peligroso, ¿no? Son 7 vocales. ¿Qué dice el reglamento? ¿Cómo funciona el tribunal en caso de, por ejemplo, el señor Exeni, que primero forma parte de la sala plena, aprueba el reglamento y el lunes renuncia?
Bueno, hay una ley, ¿no? La ley del órgano electoral plurinacional, que es la que establece y norma todos los mecanismos de funcionamiento del Tribunal Supremo Electoral y de los tribunales departamentales electorales. En el caso del Tribunal Supremo Electoral es suficiente que funcione con el quórum mínimo, vale decir con 4 vocales. Eso es lo mínimo con lo que tendría que funcionar la sala plena. En este momento está bien. En este momento está bien, claro, porque en este momento hay 6 vocales, pero en una situación muy precaria, porque como te digo, puede pasar cualquier cosa y no tienen suplentes. Lo que debería suceder normalmente es que si renunciaron los suplentes, renunció un suplente, 2, 3, inmediatamente se va cubriendo esas acefalías. Entonces se va el señor Exeni porque ha tenido un problema de salud, se tiene que marchar, a cualquiera le puede pasar. Inmediatamente su suplente asume al día siguiente, asume la vocalía y aquí no ha pasado nada. Eso es cuando hay institucionalidad, cuando no tenemos que depender, digamos, de las personas, sino de la institución. Pero no está sucediendo aquello y ahorita la situación del tribunal es precaria, pues es precaria porque además si te pones a pensar en estas votaciones a las que hacías referencia, el 19, el 40, las votaciones han sido 4-3. Por lo que entendemos, ¿no? Porque se ha aprobado, y si se ha aprobado y habían 3 disidencias, quiere decir que los otros 4 votaron a favor. Entonces, ahorita ya están 3-3. ¿No? Claro. Y para aprobar cualquier cosa, claro, complicado, no hay quien defina. Quien defina, ¿no es cierto? Aunque bueno, la propia ley establece que cuando hay empate define la presidenta, ¿no? En este caso la señora Katy Uriona. Pero bueno, están en una situación complicada, precaria, en medio de un proceso en que tienen que tomar decisiones cruciales. Imagínate, el 8 de diciembre de este año, tienen que decirle a Bolivia, a Bolivia y al mundo si el señor Evo Morales está o no está habilitado para ser candidato a la presidencia. Esa es la fecha tope, porque se van a inscribir los binomios, etcétera, etcétera, y el 8 de diciembre el tribunal tiene que publicar en toda la prensa, ¿no es cierto?, de manera oficial, quiénes son cuáles son los binomios habilitados. Y ahí vamos a ver si está o no está Evo Morales y Álvaro García Linera. Es una definición que ellos la han ido postergando durante mucho tiempo. Y que tenía que ser el siguiente año, ¿no? Exactamente. Pero por la ley se adelantó. Exactamente. Y ahora tienen que decirle al país, ya no pueden escurrir el bulto, tienen que decirle al país si van a respetar lo que el pueblo ha decidido en las urnas el 21 de febrero del 2016 o van a preferir acatar el fallo del Tribunal Constitucional de noviembre de 2017 que habilitó de manera irrita, espuria a Evo Morales y Álvaro García Linera. ¿Qué pasa con el tema de los suplentes? Porque hoy se decía también que es la Asamblea Legislativa la que tiene que elegir a los suplentes y que no hizo su tarea en ese sentido. Bueno, la ley establece que 6 de los vocales del Tribunal Supremo Electoral los elige la Asamblea. Uno lo elige el presidente del Estado. De hecho, el señor Exeni estaba elegido por el presidente del Estado. El presidente podría muy rápidamente cubrir la acefalía del... como era él, puede volver a elegir otra persona. Exactamente, él puede elegir mañana. No hay ningún impedimento para que lo haga. El reemplazo del señor Exeni y su suplente, de una vez, porque es atribución del presidente elegir al titular y al suplente, sí, que son su delegación, ¿no? Pero sería realmente también muy loable que la Asamblea Legislativa en los próximos días pueda cubrir todas las acefalías de las suplencias que faltan. Además que, como bien decía Ricardo Paz, estamos viviendo un momento muy importante por primera vez en el país, ¿no? Estas elecciones primarias, valga la redundancia, por primera vez van a ser dadas en los partidos políticos. Entonces, lo que se necesita es esa certidumbre de que las cosas se están llevando por el camino correcto, que es así, que el procedimiento se está estableciendo y que la gente tenga esa confianza. Sí, unas elecciones primarias, hay que decírselo a la gente, un poco extrañas, ¿no? Hechas a patolondras, apresuradas en función de una estrategia política de un partido y donde en verdad no van a ser primarias, por lo que se ve. Por lo que se ve, el MAS va a presentar solo un binomio, Álvaro García Linera. Las otras fuerzas políticas de la oposición me da la impresión de que también van a presentar cada uno solamente un binomio. O sea, no se mira una alianza. Entonces no va a haber primarias.
¿Sabes cuál es el concepto de primaria? El concepto de primaria es que dentro de un partido como el MAS, por ejemplo, se presente Evo Morales y Álvaro García Linera y 4 binomios más. Y su militancia puede elegir entre los 4 binomios al que lo va a representar como candidato. Pero, ¿qué sentido tiene hacer primarias cuando solo se presenta un binomio? Porque ese binomio ya está elegido, pues, de entrada. O sea, porque no hay un mínimo que tiene que obtener, no tiene que sacar más del 50% de sus militantes, nada de eso. Con que tenga 2 votos o un voto de un militante, ese binomio ya está elegido. Entonces, ¿cuál primarias? Debería haber por lo menos 2. Por lo menos 2. Para que haya una democracia interna. Para que haya primarias. Porque si no, no son primarias. Entonces, no. Y esto sucede porque se ha hecho este asunto a patología. No estaba pensado para hacerse ahora. Esto estaba pensado para que de manera gradual, progresiva, podamos pensar en que las elecciones del 2024, luego de un proceso, se pueda hacer elecciones primarias, ¿no? Dentro de lo que es el fortalecimiento de la democracia multipartidaria. Además, han cometido muchísimos errores. Son primarias cerradas, Priscila. El 80% de la población, por lo menos, si no más, el 80% de la población electoral de la ciudadanía no va a participar, va a mirar de palco. ¿Usted está inscrita en algún partido político? No. Bueno, va a mirar de palco las elecciones primarias, porque si usted quisiera participar de las elecciones primarias, tiene que inscribirse en un partido. El 80%, 8 de cada 10 televidentes que nos están viendo en este momento, no van a participar de las primarias. Van a ver en la televisión, en la radio, qué es lo que pasa, y solamente 2 de cada 10 que están inscritos en los partidos, muchos de ellos, le aviso, obligados, ¿no? Una gran parte de los militantes ahorita del partido oficial, por no perder su trabajo, ¿no?, se inscriben en el partido. No digo que no pase lo mismo en las oposiciones, también los que trabajan en las gobernaciones, en las alcaldías de partidos opositores van y tienen que inscribirse. Entonces, encima hay ese elemento, ¿no? Han decretado en el reglamento que no es obligatorio el voto. Yo no sé con qué criterio. En la ley se llaman primarias obligatorias, se llaman. Lea usted la ley. Pero en el reglamento dicen no son obligatorias. Son facultativas. O sea, si votan puede 10... ir, o sea, no, el militante puede ir o no ir a votar. Y no va a haber ninguna sanción, no va a haber nada, de acuerdo al reglamento. Para mí eso, por ejemplo, a mí maravilloso que eso suceda, que la gente no vaya a votar a esas farsas, esas pantomimas, pero es una violación flagrante de la ley, ¿no? Porque la ley habla de que son primarias obligatorias, ¿no? Pero bueno, y como esas, nos faltarían 10 programas para poder ver todas las fallas y todas las aberraciones que contiene tanto la ley de organizaciones políticas que ha incorporado estas primarias de manera atolondrada, como el reglamento subsecuente. Bueno, pero cómo está y cómo es la realidad y cómo se está llevando adelante, ¿cómo ve a la oposición? ¿Hay una mirada de que va a haber una unidad, alianza? Porque además tienen que hacerlo antes. No pueden hacerlo después. Ese es otro tema, porque uno de los objetivos de esta ley de organizaciones políticas y de incorporar estas primarias era precisamente desconcertar a la oposición, ¿no? Era apresurarla, ponerla a una velocidad crucero, y de que en esa velocidad, en esa rapidez, cometan muchos errores, no puedan unirse, no puedan concertar alianzas, etcétera, ¿no? Ese era uno de los objetivos centrales al aprobar esta ley. Y bueno, ahora no sé qué es lo que pasará, ¿no? Es obvio que las oposiciones deberían tratar de generar un frente lo más amplio, unido posible, para enfrentar a un MAS tan poderoso. Pero vaya a saber qué es lo que va a suceder, ¿no? Y tienen que cumplir el mismo reglamento, solo un binomio. No, no es eso, no es así, Priscila, no es que solo un binomio, no, pueden presentarse varios binomios. Lo que se ha establecido en el reglamento es que no pueda una misma persona participar en varios binomios. Por decirle, lo que han querido impedir es una cosa muy sencilla, mire, es para favorecer a García Linera. O sea, la idea era que puedan, por ejemplo, haber 4 binomios en el MAS. Evo Morales, García Linera, Evo Morales, Héctor Arce, Evo Morales, un dirigente de la COP, Evo Morales, ¿no? Entonces, eso con el reglamento lo han impedido, ¿no? Para
favorecer a García Linera, ¿no es cierto? O sea, si hay otro binomio tendría que tener otros nombres. Exactamente. Qué sé yo, Evo Morales, García Linera, Romero, Arce. Exactamente, exactamente. Eso es lo que de manera inopinada, porque en ninguna parte de la ley existe una limitación en ese sentido. Y sería muy interesante, ya que el MAS no quiere discutir su candidato presidencial y creen que Evo Morales es la persona y si finalmente logran su habilitación espuria contra lo que ha mandado el 21 de febrero el pueblo, bueno, hubiera sido interesante pues ver que la gama de posibilidades en la vicepresidencia, ¿no? Hubiera sido una justa relativamente interesante. Ahí tal vez hubiera tenido algún sentido las primarias, ¿no? Pero bueno, se ha impedido aquello. Lo mismo en las oposiciones. Podría haber pasado que Samuel Doria Medina o Rubén Costas o cualquier o Félix Pazzi, no sé, se hubieran presentado en más de una fórmula. De repente un partido hubiera querido llevarlo a Carlos Mesa a la presidencia, pero a una persona a la vicepresidencia, y el otro partido también llevarlo a Carlos Mesa, pero a un dirigente de su partido a la vicepresidencia. Todas esas posibilidades que de alguna manera hubieran enriquecido este proceso fallido, que son las primarias tal como están planteadas, ahora no tienen ninguna posibilidad. Bueno, vamos a ver qué sucede en el transcurso de los días, porque se tiene que nombrar a este vocal y también a los suplentes. Ha sido un placer tenerlo acá. Un gusto, Priscila, a sus órdenes, y un gusto saludar a la audiencia. Muchas gracias. Bueno, todo a pulmón en esta jornada, tenemos mucho todavía para compartir. Nos separamos unos instantes, Ricardo. Son las 10 de la noche con 24 minutos y los invitamos a que continúen enganchados a Todo a Pulmón, que retornan luego de estos mensajes.